Hay un cansancio que no se cura con dormir. Te acuestas temprano, duermes 8 horas, incluso intentas desconectarte, pero despiertas con la misma pesadez en el pecho, como si nunca hubieras descansado de verdad. No es tu cuerpo el que está agotado, es tu alma. Y ese tipo de fatiga no viene de la rutina ni del estrés cotidiano, sino de algo mucho más profundo, algo que Jung llamaba las heridas heredadas del inconsciente colectivo. Tal vez lo hayas sentido, cargas emociones que no entiendes, miedos que no tienen explicación lógica, culpas que no sabes de dónde vienen. Caminas por la vida con la sensación de estar pagando por algo que ni siquiera hiciste, como si llevaras en los hombros una deuda invisible. Y lo más desconcertante es que, aunque todo parece estar bien afuera, un trabajo estable, relaciones correctas, amigos, compromisos cumplidos, adentro hay un murmullo constante, algo no está bien, algo sigue incompleto. Ese murmullo es lo que muchos llaman deuda kármica. Y no estamos hablando de un castigo divino ni de un registro de buenas y malas acciones que alguien contabiliza en el cielo. Carl Jung lo veía de otra forma, como memorias emocionales no resueltas, traumas que tu familia, tu cultura e incluso la humanidad entera nunca se atrevieron a enfrentar. Historias que quedaron inconclusas, dolores que nunca fueron nombrados, culpas que nadie se atrevió a mirar y que ahora viven dentro de ti. Piénsalo, ¿cuántas veces has sentido que repites los mismos errores aunque lo intentes de otra manera? ¿Cuántas veces prometiste no volver a caer en una relación dañina, y sin embargo terminaste en la misma dinámica con distinto rostro? ¿Cuántas veces juraste que no ibas a cargar con problemas que no eran tuyos, pero al final terminaste absorbiendo todo? Esa es la señal de que hay un ciclo que no se ha cerrado, de que llevas un guión que no escribiste tú, pero que actúas cada día. Lo más sorprendente es que esa deuda no siempre se paga con dolor. Muchas veces se paga con tu energía, con tu tiempo, con tu capacidad de disfrutar. Es ese miedo constante a perder lo que amas, esa dificultad para sentir paz aunque nada malo esté pasando, esa extraña resistencia a creer que mereces lo bueno. Es como si cada paso que das estuviera acompañado de una voz interior que te recuerda que todavía debes algo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esa deuda puede llegar a su fin? Que existen momentos clave en los que el alma logra liberarse y no tiene que repetir lo mismo una y otra vez. Jung afirmaba que lo que aceptas, te transforma. Y cuando dejas de huir de esas heridas heredadas, cuando reconoces que ya aprendiste lo que había que aprender, algo se rompe en el ciclo. Dejas de repetir, dejas de perseguir lo mismo disfrazado de diferente, y comienzas a vivir de verdad. En este video vamos a explorar 4 señales profundas de que tu deuda kármica ha sido saldada. Y no se trata de señales superficiales, sino de experiencias que se sienten en el cuerpo, en la mente y en el alma. Si te reconoces en ellas, es porque ya estás entrando en un nuevo ciclo, uno en el que la vida se vuelve más ligera, más auténtica y más tuya. Te invito a darle like y suscribirte al canal, tu apoyo es muy valioso para mí. Señal 1. Ya no repites los mismos ciclos de dolor. Hay un momento en la vida en que dejamos de actuar como si todo estuviera bajo control. Nos damos cuenta de que, aunque hayamos cambiado de pareja, de trabajo, de ciudad o de amistades, seguimos cayendo en situaciones muy parecidas. Decepciones que parecen fotocopias, emociones que se repiten como un eco, heridas que se abren en contextos distintos pero con la misma intensidad. Ese es el sello de la deuda kármica, la repetición. Carl Jung afirmaba, lo que no se hace consciente, se manifiesta en nuestra vida como destino. Y cuando hablamos de ciclos que se repiten, no hablamos de casualidad ni de mala suerte, hablamos de patrones inconscientes que se transmiten, a veces desde generaciones anteriores. Es como si nuestra alma llevara grabado un guión que nos obliga a vivir la misma obra una y otra vez, hasta que decidimos cambiarla. Tal vez lo hayas sentido en tus relaciones. Juras no volver a aceptar migajas emocionales, pero de pronto estás otra vez con alguien que no sabe valorar tu entrega. O decides poner límites, pero en el momento crucial terminas cediendo y desgastándote. O prometes vivir más ligero, pero despiertas cada día con un peso inexplicable en el corazón. Todo eso son señales de un ciclo activo. Cuando la deuda kármica se paga, ocurre algo distinto. Un día, sin aviso, te das cuenta de que ya no reaccionas igual. La situación es la misma, pero tu respuesta es otra. Donde antes estallabas en ira, ahora hay calma. Donde antes te quedabas atrapado en la culpa, ahora puedes decir no sin remordimientos. Donde antes corrías detrás de alguien que no quería estar, ahora te das media vuelta y eliges tu dignidad. Este cambio no llega como un milagro repentino, sino como una brisa. Al principio es sutil, dejas pasar un comentario hiriente sin que te destruya, sueltas una relación sin hacer un drama,
eliges un camino distinto sin sentir que traicionas a nadie. Y cuando miras hacia atrás, comprendes que ya no eres el mismo. Esa es la primera señal, la repetición se rompe. Un ejemplo muy común es el de las relaciones familiares. Quizá creciste viendo a tus padres discutir de forma constante, y sin darte cuenta reprodujiste esa dinámica con tus parejas. O tal vez hubo una herida de abandono que se repitió en varias generaciones. Cuando tu deuda se salda, no es que la memoria desaparezca, sino que dejas de reaccionar desde esa herida. Sigues recordando, pero ya no vives prisionero de lo que pasó. Jung lo llamaba integración del inconsciente. Es cuando lo que antes te dominaba en la sombra se ilumina en tu conciencia. Lo reconoces, lo aceptas y lo dejas ir. Y en ese instante, el ciclo pierde fuerza. No necesitas repetirlo, porque ya aprendiste lo que tenía que enseñarte. Pero aquí aparece algo importante. Muchas personas sienten miedo en este punto. Les parece extraño no reaccionar igual que antes, como si algo en ellas hubiera muerto. Se preguntan, ¿y si estoy siendo frío? ¿Y si ya no me importa nada? Pero no es indiferencia, es madurez. Es el alma que ya no necesita estar en guerra para sentirse viva. La primera señal de que tu deuda kármica ha sido pagada es esta: dejas de vivir atado a la repetición. Ya no buscas inconscientemente lo que te dañaba, ya no persigues las mismas heridas disfrazadas de nuevas oportunidades. Empiezas a actuar con libertad, no con condicionamiento. Y en ese pequeño espacio entre el impulso y tu nueva respuesta, nace la verdadera libertad. Señal 2. Una paz interior que ya no depende de nada externo. Durante la mayor parte de nuestra vida creemos que la paz llegará cuando resolvamos todos nuestros problemas. Cuando tenga estabilidad económica, entonces estaré tranquilo. Cuando encuentre a la pareja adecuada, por fin seré feliz. Cuando supere este obstáculo, todo será diferente. Pero lo cierto es que siempre surge algo más, una factura inesperada, una discusión con alguien cercano, un miedo que regresa. Durante la mayor parte de nuestra vida creemos que la paz llegará cuando resolvamos todos nuestros problemas. Cuando tenga estabilidad económica, entonces estaré tranquilo. Cuando encuentre a la pareja adecuada, por fin seré feliz. Cuando supere este obstáculo, todo será diferente. Pero lo cierto es que siempre surge algo más, una factura inesperada, una discusión con alguien cercano, un miedo que regresa en silencio. Y así vivimos, aplazando nuestra serenidad como si fuera una recompensa que solo llegará cuando el mundo exterior se alinee a la perfección. El problema es que esa perfección nunca llega. Siempre habrá algún detalle fuera de lugar, una situación incompleta, una preocupación rondando la cabeza. Y en ese estado, la paz se vuelve frágil, dependiente, casi imposible de sostener. Carl Jung decía, el alma no busca la perfección, sino la totalidad. Y esa totalidad implica reconocer que la vida nunca será perfecta, pero aún así podemos habitarla con calma. Esa calma que no depende de que todo esté resuelto, sino de haber roto la conexión entre nuestro equilibrio interno y las circunstancias externas. Ese es el segundo signo de que tu deuda kármica ha sido pagada, una paz profunda que no nace de lo que pasa afuera, sino de lo que ha cambiado dentro de ti. Imagina esto: antes, cada crítica te desestabilizaba. Si alguien no estaba de acuerdo contigo, sentías la necesidad de defenderte o justificarte. Si algo salía mal en tu trabajo, la angustia te robaba el sueño. Si una relación se movía en terreno incierto, el miedo al abandono te paralizaba. Esa era la voz de la deuda kármica, que te mantenía encadenado a la reacción. Pero un día, casi sin darte cuenta, dejas de sentir esa urgencia. Sigues teniendo problemas, porque la vida no deja de traer desafíos, pero ya no vibras con la misma desesperación. Escuchas una crítica y ya no te desmoronas. Enfrentas un error y en lugar de castigarte, lo corriges y sigues adelante. Una persona se aleja y sientes tristeza, pero no vacío. Esa serenidad es la señal. Muchos confunden este estado con frialdad o indiferencia. Piensan que ya no te importa, que has perdido sensibilidad. Pero es todo lo contrario, la sensibilidad sigue ahí, solo que ya no te controla. Es la diferencia entre estar en medio de una tormenta y dejar que el viento te arrastre, o estar en la tormenta pero anclado en un lugar firme. El viento sigue soplando, pero tú ya no te mueves a su ritmo. Un ejemplo claro lo encontramos en las transiciones de vida. Tal vez perdiste un empleo que pensaba seguro. En otro momento, eso te habría sumido en la desesperación. Pero ahora, aunque hay incertidumbre, algo dentro de ti confía en que podrás sostenerte. O quizás terminaste una relación importante y, aunque duele, no sientes que el mundo se acaba.
Esa confianza silenciosa es el reflejo de un alma que ya no necesita repetir viejos ciclos de miedo y apego. Jung hablaba de este proceso como la integración de la sombra. Todo aquello que negábamos de nosotros mismos y que proyectábamos en el mundo exterior deja de tener poder cuando lo aceptamos. Y en ese momento, nace la paz. No porque desaparezcan los conflictos, sino porque dejan de gobernar nuestras reacciones. Lo más interesante es que esta paz se manifiesta en los detalles. Te descubres disfrutando de un café en silencio sin necesidad de tener música o compañía. Te sorprendes respirando con calma en medio de una discusión que antes habría encendido tu ira. Encuentras descanso en la soledad, sin sentirla como castigo. Es un estado imposible de forzar, porque surge solo cuando la deuda está saldada. Pero cuidado, esta paz también puede generar desconfianza. Después de años de vivir en alerta, el silencio interior puede sentirse extraño, casi peligroso. Algunas personas, al experimentar este cambio, buscan inconscientemente crear drama o conflicto, solo para volver a la intensidad conocida. Porque la calma asusta cuando hemos estado acostumbrados al caos. Aquí es donde entra la clave, reconocer que la paz no es apatía, es madurez. Es dejar de ser esclavo de los altibajos externos y empezar a caminar con un centro firme. Esa es la verdadera señal de liberación kármica. El mundo puede estar en crisis, pero tú no te quiebras con cada sacudida. Un hombre de 60 años me contó una vez su experiencia. Había pasado la vida corriendo tras la aprobación de sus padres, de sus jefes, de sus parejas. Siempre luchando por demostrar su valor. Pero en su jubilación, sentado frente a una ventana con su taza de té, me dijo, por primera vez no necesito probar nada. Estoy en paz. Eso es lo que significa haber roto el ciclo. No es que el mundo se acomode a ti, es que ya no dependes de que lo haga. La segunda señal es clara. Cuando descubres que tu tranquilidad ya no se sostiene en logros, personas o validaciones externas, sino que fluye desde dentro, es porque tu deuda kármica está resuelta. Ya no vives en función de reparar algo, ahora vives para habitar el presente. Y en esa quietud, el alma respira al fin. Señal 3. Comienzas a recibir sin culpa ni temor. Uno de los mayores indicadores de que la deuda kármica se ha disuelto es algo tan simple, y a la vez tan profundo, como tu capacidad de recibir. Puede parecer evidente, todos queremos amor, abundancia, reconocimiento, descanso. Pero cuando cargas con una deuda kármica activa, recibir se vuelve difícil, casi imposible. ¿Por qué? Porque cada vez que algo bueno llega a tu vida, tu inconsciente activa un freno. Como si dentro de ti hubiera una voz que dijera, no lo mereces todavía, algo malo pasará después, disfruta pero prepárate para pagar el precio. Y entonces, lo que debería ser una bendición se transforma en ansiedad. Imagina que alguien te ofrece un cumplido sincero. En lugar de aceptarlo, lo minimizas, no es para tanto. O piensas que la persona lo dice por compromiso. O te ríes para disimular tu incomodidad. Eso es deuda kármica. O cuando una oportunidad inesperada aparece, un trabajo, un viaje, una relación sana, y en vez de abrirte a ella, la saboteas porque seguro es demasiado bueno para ser verdad. Eso también es deuda kármica. Carl Jung decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Mientras niegues lo bueno, seguirás esclavo de la creencia de que solo el sufrimiento valida tu vida. Porque esa es la trampa del karma no resuelto, te hace sentir que todo debe ser ganado con sacrificio, que nada puede recibirse en paz. Pero llega un punto en que algo cambia. Después de tanto trabajo interno, después de enfrentar viejos patrones, un día te descubres aceptando sin resistencia. Alguien te elogia y respondes simplemente, gracias. Recibes ayuda sin sentirte débil. Aceptas amor sin esperar la herida inmediata. Ese es el tercer signo de que tu deuda kármica ha sido pagada. Recibes sin miedo, sin la sombra de que todo tiene un costo oculto. Y aquí ocurre un fenómeno curioso. Cuando aprendes a recibir, el mundo empieza a darte más. No porque haya una magia que premia tu apertura, sino porque dejas de bloquear lo que ya estaba disponible para ti. Piensa en todas las veces que rechazaste oportunidades, amistades o incluso un simple descanso porque pensabas que no lo merecías. No era la vida quien te lo negaba, eras tú quien cerraba la puerta. Recibir sin culpa no significa caer en la pasividad o esperar que todo llegue sin esfuerzo. Significa reconocer que no necesitas pagar con sufrimiento cada cosa buena que te sucede. Que puedes trabajar, sí, pero también disfrutar. Que puedes amar sin convertir el amor en una batalla. Que puedes tener éxito sin esperar una catástrofe que lo equilibre. Un ejemplo claro lo vemos en las relaciones.
Cuando hay deuda kármica, buscas inconscientemente parejas que recreen las mismas heridas: rechazo, abandono, desvalorización. Aunque prometas no repetir, terminas con alguien que confirma el patrón. Pero cuando la deuda se paga, ya no caes en esas dinámicas. No porque el mundo haya cambiado, sino porque dentro de ti algo dejó de resonar con ese dolor. Y entonces aparece alguien que ofrece afecto limpio, y por primera vez lo aceptas sin sabotearlo. Otro ejemplo, el éxito personal. Tal vez antes cada logro lo vivías con ansiedad, esperando la caída inmediata. Ahora, cuando alcanzas una meta, la celebras sin miedo a perderla. Esa naturalidad es la señal. No es arrogancia, no es exceso de confianza, es el reconocimiento de que mereces lo que llega. Sin embargo, este signo trae un reto oculto. Muchas veces, cuando comienzas a recibir, aparece la culpa. Una voz interior susurra: ¿y los demás? ¿Por qué tú sí y ellos no? Y ahí surge la tentación de rechazar la abundancia, de sentirte egoísta por estar bien. Pero aquí está la clave: aceptar lo bueno no te convierte en cómplice de la injusticia. Al contrario, tu bienestar abre espacio para que inspires a otros, para que muestres que sí es posible vivir sin arrastrar cadenas. Jung decía que el inconsciente colectivo se sana a través de individuos que logran integrar sus sombras. Eso significa que, cuando tú rompes con la creencia de que la felicidad siempre debe pagarse, no solo te liberas a ti, liberas a quienes te rodean, porque tu ejemplo abre caminos invisibles. Recibir también exige valentía. La valentía de confiar en que no todo lo bueno es una trampa. La valentía de creer que la vida puede ser generosa contigo. La valentía de permitir que lo que llega permanezca, en lugar de destruirlo por miedo. Así que, si últimamente has notado que puedes recibir sin sentir que debes devolver de inmediato, si puedes aceptar un gesto de cariño sin desconfianza, si disfrutas de tus logros sin esperar el desastre, estás frente al tercer signo. Tu deuda kármica ya no dicta tus reacciones. Tu alma ha aprendido que lo bueno también puede ser tuyo. Señal 4. Dejas de vivir a la defensiva y comienzas a vivir con propósito. La mayoría de las personas vive reaccionando. Reaccionamos al trabajo, a las obligaciones, a las expectativas de los demás. Reaccionamos al miedo de perder, a la necesidad de ser aceptados, a la urgencia de demostrar que valemos. Esa vida reactiva es la marca de una deuda kármica activa. En lugar de caminar con dirección propia, nos movemos como marionetas de viejas heridas. Carl Jung decía que la mayor tarea del ser humano es llegar a ser quien realmente es. Pero mientras el pasado nos gobierna, es imposible. Cada decisión está condicionada por lo que tememos repetir, no por lo que deseamos crear. Por eso, cuando la deuda kármica se paga, lo primero que cambia no son las circunstancias externas, sino la brújula interna. Dejas de vivir para evitar el dolor y comienzas a vivir para expresar tu verdad. Ese es el cuarto signo de que tu deuda kármica ha sido saldada. Tu vida deja de estar definida por la reacción y empieza a moverse desde el propósito. ¿Cómo se manifiesta esto en la práctica? Antes, quizás aceptabas trabajos que no te llenaban solo porque necesitabas seguridad. Aguantabas relaciones vacías porque temías estar solo. Te callabas frente a injusticias porque no querías problemas. Tu motor era el miedo. Pero ahora, después de haber roto ciclos, tus elecciones cambian. Tal vez sigues trabajando mucho, pero lo haces en algo que tiene sentido para ti. Tal vez sigues en una relación, pero porque hay reciprocidad y crecimiento, no solo costumbre. Tal vez sigues guardando silencio, pero no por miedo, sino porque sabes cuando tu palabra es necesaria y cuando no. El propósito no siempre aparece como una gran misión espiritual o como un proyecto espectacular. A veces se manifiesta en gestos sencillos pero coherentes: cuidar una planta, escribir un libro, enseñar algo que sabes, acompañar a alguien en silencio. No importa la magnitud externa, lo importante es que ya no vives para evitar, sino para aportar. Y aquí ocurre un giro muy particular. Cuando tu vida empieza a moverse por propósito, sientes menos cansancio. La reacción agota, porque te mantiene en constante defensa. Pero el propósito recarga, porque nace de dentro. No se trata de que la vida se vuelva fácil, sino de que tu energía encuentra un cauce natural. Un ejemplo claro lo vemos en quienes atraviesan pérdidas dolorosas. Una persona con deuda kármica activa se hunde en la repetición: siempre me pasa lo mismo, estoy condenado al abandono. En cambio, alguien que ya saldó su deuda toma esa experiencia como semilla de propósito, decide ayudar a otros que atraviesan la misma situación, transforma la herida en servicio. La herida no desaparece, pero deja de ser un peso y se convierte en dirección. Esto también explica por qué muchas personas que parecen tenerlo todo se sienten vacías.
Tal vez lograron éxito, dinero, reconocimiento, pero si todo eso nació de la reacción, querer probar algo, querer compensar carencias, la deuda sigue activa. En cambio, alguien que encuentra propósito puede tener menos, pero experimenta más plenitud, porque vive en coherencia con su esencia. Es normal que, al comienzo, este cambio de miedo. Después de años viviendo a la defensiva, resulta extraño confiar en un impulso interno. La mente quiere garantías, ¿y si me equivoco? ¿Y si pierdo estabilidad? ¿Y si los demás me juzgan? Pero el alma sabe que la estabilidad basada en el miedo nunca fue verdadera. El propósito no elimina los riesgos, pero sí transforma la manera en que los enfrentas. Jung señalaba que el propósito aparece cuando dejamos de identificarnos con la máscara, el yo que mostramos para encajar, y empezamos a escuchar al sí mismo, la totalidad de lo que somos. Por eso, cuando la deuda se disuelve, ya no necesitas ser aceptado en todas partes. Prefieres pocos lugares auténticos a muchos espacios falsos. Prefieres menos relaciones profundas a miles superficiales. Prefieres un camino propio, aunque incierto, a repetir rutas seguras pero vacías. Y aquí está lo más poderoso. Tu propósito no solo te cambia a ti, cambia también tu entorno. Personas que nunca se atreverían a dar un paso empiezan a inspirarse en tu ejemplo. Lugares donde antes había silencio estéril se llenan de significado. Relaciones donde había dependencia se convierten en crecimiento mutuo. Tu coherencia contagia. El cuarto signo, entonces, no se trata de descubrir un destino grandioso, sino de habitar un estado distinto. Dejas de correr detrás de lo que falta y comienzas a caminar hacia lo que eres. Tu vida ya no es reacción, es creación. Ya no es defensa, es dirección. Si sientes que últimamente tus elecciones se han vuelto más coherentes con lo que realmente eres, si notas que ya no toleras dinámicas que antes soportabas, si descubres dentro de ti un impulso sereno hacia algo que tiene sentido, aunque los demás no lo entiendan, entonces lo sabes. Tu deuda kármica está resuelta y tu propósito empieza a brillar. Señal 5. Vives en coherencia y presencia, el cierre del ciclo kármico. El signo más profundo de que tu deuda kármica ha sido pagada no se encuentra en un logro externo ni en un acontecimiento espectacular. No se anuncia con fanfarrias, ni con giros dramáticos de la vida. Se manifiesta en algo mucho más sutil y poderoso, la coherencia interior. Durante años, la deuda kármica te mantenía dividido. Una parte de ti quería paz, pero otra repetía patrones de conflicto. Una parte buscaba amor, pero otra se enganchaba en relaciones dolorosas. Una parte aspiraba a la libertad, pero otra seguía cargando con culpas heredadas. Esa disonancia interna era la marca de que los viejos ciclos aún estaban activos. Carl Jung lo resumía con una frase precisa: la plenitud no consiste en ser perfecto, sino en ser completo. Y completitud significa esto, que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces ya no van en direcciones contrarias. Tu vida se vuelve una sola melodía. Ese es el quinto y último signo de la liberación kármica. Comienzas a vivir en coherencia, en presencia, en una integración donde ya no luchas contra ti mismo. ¿Cómo se siente esto? Es simple, cuando dices sí, es porque lo sientes, no porque temes decepcionar. Cuando dices no, es porque te es fiel, no porque quieras huir. Cuando amas, lo haces sin necesidad de perderte en el otro. Cuando trabajas, lo haces sin vaciarte. La vida deja de ser una guerra interna y se convierte en un flujo constante, con retos, sí, pero sin contradicciones profundas. La presencia juega aquí un papel central. Antes, tu mente vivía atrapada entre recuerdos del pasado y ansiedades del futuro. El aquí y ahora parecía un lugar inalcanzable. Pero cuando la deuda se disuelve, tu conciencia se asienta en el presente. Te descubres disfrutando de una conversación sin pensar en lo que vendrá después. Observando un paisaje sin necesidad de fotografiarlo. Respirando sin prisa, como si cada inhalación fuera suficiente. La coherencia y la presencia no significan ausencia de problemas. La vida sigue trayendo desafíos, pérdidas, cambios, incertidumbres. Pero ya no reaccionas desde el caos. Tu respuesta surge desde un centro firme. Es como estar en medio de una tormenta sin perder la calma porque sabes que dentro de ti existe un refugio que no puede ser derrumbado. Un ejemplo sencillo lo ilustra. Antes, un comentario negativo podía desestabilizarte por días. Ahora, tal vez duele un instante, pero no logra definir tu valor. Antes, una dificultad económica podía hundirte en desesperanza. Ahora, la ves como un reto temporal, sin sentir que tu dignidad depende de ella. Antes, la soledad te parecía un castigo. Ahora, la reconoces como espacio sagrado para recargarte.
Esa diferencia no se debe a que el mundo haya cambiado, sino a que tú ya no vibras en deuda. El quinto signo también se manifiesta en tus vínculos. Las relaciones ya no son un campo de batalla para sanar heridas antiguas, sino un espacio de encuentro real. No buscas que otros llenen tus vacíos, ni aceptas llenarlos de ellos a costa de tu bienestar. Te relacionas desde la elección, no desde la necesidad. Eso transforma radicalmente la manera en que amas y en que permites que te amen. Y aquí surge un aspecto fundamental: cuando vives en coherencia, tu sola presencia tiene impacto. No necesitas convencer a nadie de nada. No necesitas predicar ni demostrar. Tu energía comunica lo que eres. Las personas a tu alrededor pueden sentirse en calma solo por estar contigo. Los lugares tensos pueden suavizarse cuando llegas. No es magia, es coherencia vibrando de manera estable. Este signo final no es el final de tu camino espiritual, sino el comienzo de un ciclo nuevo. Porque al liberarte de la deuda, quedas disponible para crear desde un lugar distinto. Ya no actúas por miedo ni por necesidad de reparación. Actúas desde tu esencia. Y eso abre un campo de posibilidades que antes parecía imposible. La madurez espiritual de la que hablaba Jung no era una iluminación milagrosa, sino precisamente esto: aprender a sostenerte en tu centro, a no traicionarte, a mantenerte íntegro aún en medio del caos. Vivir en presencia es recordar a cada instante que tu vida no necesita ser otra, que lo que tienes ahora es el terreno perfecto para expresarte con autenticidad. Por eso, el quinto signo es el más silencioso pero también el más poderoso. Porque cuando llegas a él, ya no hay vuelta atrás. No significa que nunca más sentirás dolor, pero sí que el dolor ya no te definirá. No significa que nunca más sentirás miedo, pero sí que el miedo ya no guiará tus pasos. No significa que la vida se volverá perfecta, pero sí que dejarás de exigir perfección para permitirte vivir. Vivir en coherencia y presencia es, en última instancia, vivir libre. Libre de cargas que no eran tuyas. Libre de culpas heredadas. Libre de repetir los mismos ciclos. Libre para ser, simplemente, quien eres. Has visto las 5 señales profundas que indican que tu deuda kármica ha sido saldada: dejar atrás los ciclos repetitivos, descubrir una paz que no depende de las circunstancias, aprender a recibir sin culpa, empezar a vivir con propósito y, finalmente, alcanzar la coherencia y la presencia. Cada una de estas señales no es un punto final, sino un recordatorio de que tu vida está entrando en una etapa completamente nueva, donde ya no eres esclavo del pasado, sino creador de tu propio presente. Si te reconociste en alguna de estas señales, significa que tu alma ya ha hecho un largo camino de integración. Significa que la carga no era eterna, que la repetición no era un castigo, sino un proceso de aprendizaje. Y ahora que has cruzado ese umbral, lo que te espera no es vacío, sino un espacio fértil para construir desde tu autenticidad. Carl Jung decía que el privilegio más grande de la vida es llegar a ser quien realmente eres. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando la deuda kármica se disuelve: dejas de vivir para reparar, y comienzas a vivir para expresarte. Ya no eres la herida que heredaste, eres la transformación que elegiste. Antes de cerrar este viaje, quiero invitarte a reflexionar: ¿cuál de estas 5 señales reconoces más en tu propia vida? Escríbelo en los comentarios. Tal vez tu experiencia sea justo lo que otra persona necesita leer para confirmar que también está en camino de liberarse. Y si este contenido te aportó algo de valor, no olvides apoyarlo. Dale like para que el algoritmo lo muestre a más personas, suscríbete al canal para seguir explorando juntos estos temas, y activa la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos un nuevo episodio. Así mantenemos viva esta comunidad de almas que, como la tuya, buscan comprender y transformar desde adentro. Tu viaje no termina aquí. Apenas comienza. Y este espacio será siempre un recordatorio de que no estás solo en ese camino. Nos vemos en el próximo video.